Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, y vamos a ver quién está ahí escondido. Algunas que llegaron tarde están escondidas. Ahí vamos a sacarlas del agujero. ¿Dónde están? Aquí no hay ninguna. Se salvaron, no había ninguna. Yo dije, algunas están ahí sentaditas en el sillón, pero no, está todo bien. No, que nadie se vaya a sentar en sentido contrario, me la echan para acá para adelante. Bueno, mis queridas señoras, fíjense ustedes el mensaje de Jesús hoy. Ustedes se dan cuenta que Jesucristo era seguido por personas de todas partes. Venían a seguirlo algunos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bien. Bueno, ya no sé qué hacer. Entonces aquí es ¿de qué estábamos hablando? Jesucristo, fíjense, era seguido por personas que venían de todas partes. Algunos venían de Tiro y Sidón. ¿Saben lo que es Tiro y Sidón? Es el Líbano, que en aquel entonces se llamaba Fenicia. Eran las ciudades que estaban al norte de la Palestina. Y otros venían también, dice aquí, que venían de Jerusalén y Judea. Eso es el sur. O sea, venían personas de todas partes a escuchar a Jesús. Vean ustedes que no hay nada más atractivo. Fíjense, la palabra de Dios es la que toca a los que tiene sus queriditos. Nosotros sí somos discriminativos. Y entonces nosotros tenemos nuestros amiguitos y estos sí son los que vienen a mi casa y con estos me llevo y con estos no. Estas no las quiero, me caen gordas. Pero estos sí, estos son mis amigos y estos no son mis amigos. Y tienes derecho, cada uno tiene derecho a tener sus amigos. Pero fíjense que un padre que tuviera a sus queriditos sería un papá malo, ¿no crees? Fíjate que yo creo que todos los hijos acusan a sus papás de que el querido es el hermano. Y es que consiente a mi hermano o a mi hermana, a él se le permite, y en cambio a mí no. Se quejan de que son poco amados los niños, cuando que los papás se pararían de pestañas por cada uno de los hijos. Y quién es verdadero papá o verdadera mamá lo saben, ¿verdad? Ahora fíjense, nosotros, los que son papás, sí deben amar a todos sus hijos de manera no discriminativa, ¿verdad? Pero en cuanto a tus cuatachas o tus cuatachos, se entiende, ¿verdad? Que tú puedas seleccionar y decir, con estos me llevo y con estos no. Fíjense ustedes cómo en el caso de Jesucristo, vean ustedes que Él amó a todos y Él nos sigue amando a todos. Entonces vean ustedes que vienen a buscarlo del norte, vienen a buscarlo del sur, vienen a buscarlo de todas partes. ¿Por qué? Miren, no hay nada más atractivo que el amor. ¿Cuál es la razón de que venían a verlo a Jesús de todas partes? Fíjense, el amor comienza en Dios. Dios nuestro Señor pone en tu corazón la capacidad de respuesta al amor. Y entonces tú dices que sí o dices que no. Pero Dios nuestro Señor en ese sentido no discrimina. Él es como el sembrador. En otros espinos y de abrojos, en otros no hay dónde agarrar. Y ahí el amor brota. Y esos son capaces de corresponder con amor. Ustedes recordarán esa parábola, ¿verdad? Fíjense que Jesucristo, en donde Él predicaba, encontraba personas que querían seguirlo. Y ya dice aquí muy claramente, Jesucristo andaba en oración, eligió a los 12, pero lo seguían gente, aquí dice, desde bien al norte y desde bien al sur. ¿Por qué desde bien al norte y desde bien al sur? Porque en realidad se está refiriendo a todas partes. Si venían los del bien abajo,
pues quiere decir que los de menos abajo también venían más fácilmente, ¿verdad? Imaginas, aquí organizas una conferencia, que viene gente hasta de otros países. Bueno, pues es como la del padre Juan Solana, pues es de entenderse que venían personas de Chicago y de otros países. Bueno, pues lógicamente que donde más vinieron fueron de aquí, de Puebla, ¿verdad? Pues con Jesucristo pasaría algo semejante. Vendría, si venía gente desde Líbano y todo lo demás, pues quiere decir que la gente de más cerca también venía. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir, no hay nada más atractivo que el amor, fíjense. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Jesucristo vino a enseñarnos la realidad sobre el amor. Jesucristo nos dijo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Jesucristo nos vino a enseñar en qué consistía el amor, cómo es ese amor verdadero. Y eso es lo que lo hizo tan popular. Todo el mundo quería estar con Jesucristo, todo el mundo quería seguirlo, sería casi como un rockstar. Ese episodio, que es tan hermoso, que de la hemorroiza. Hemorroiza. Yo sabía que era hemorroiza, pero ahí donde la vendan le pusieron hemorroiza. Hemorroiza ha de ser la que Bueno, es hemorroiza. Ustedes que Jesucristo andaba entre las multitudes. Los apóstoles se sentirían ahí guaruras, andaban junto con él quitando. Y lo agarraban y que te saca, muévanse, ¿verdad? Y entonces dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Y entonces, pero si todo el mundo te empuja y dice, ¿quién me ha tocado? O sea, se ve que los apóstoles sí andaban cuidándolo, no se le acerquen. Y en muchas ocasiones salen los apóstoles a defenderlo. Con los niños, el episodio de los niños, ¿recuerdan? Dejen que los niños se acerquen a mí. Pero, niño, fuera. Dejen dormir al maestro. Y entonces Jesús intervino. Dejen que los niños se acuerden. Ustedes dense cuenta que hay muchos episodios, hay otros también, en donde Jesucristo era seguido por Saben que Jesucristo no había sido. los demás maestros, rabinos, todos eran de carrera. ¿Y cómo eran las carreras? No había universidades, eran por generaciones. Los abuelos habían sido rabinos, entonces también el papá. Y entonces también los hijos y los tíos, y en esa familia eran todos rabinos, porque lo habían aprendido desde casa. En cambio Jesús era hijo de carpintero, por eso es que lo despreciaban. ¿Cómo puede saber? ¿Cómo es posible que todos quieren seguirlo a él? Todo el mundo quiere saber sus enseñanzas y nuestras escuelas se han vaciado. Entonces es mejor sacarlo. Hay que eliminarlo de alguna manera porque nos está dejando vacías las escuelas nuestras. Por ahí van los tiros, fíjense. Mucho de eso hubo, envidia. A lo que Jesús enseñaba. Aunque Jesús enseñaba igual. Bueno, quiero decir una perspectiva diferente. Los que enseñaban los rabinos eran Jesús. Lo que pasa es que los rabinos enseñaban los 10 mandamientos. ¡Pum! 1, 2, 3. Bueno, fíjense que los rabinos ni siquiera los tenían numerados. Esto de la numeración, 1, 2, 3, 10, eso es de la Iglesia Católica. En los libros de las escrituras judías no existen no están numerados. Ahora ya los tienen numerados y eso lo aprendieron de nosotros. Pero si tú lees el libro del Deuteronomio o el Éxodo, ahí tú te vas a dar cuenta que no están numerados. Simplemente están mencionados en una prosa. Coma, punto y coma, y se habla del siguiente y del siguiente. Y nosotros podríamos dividirlos no en 10, sino en 18, o en 15, o en 22, en lo que tú quieras. ¿Te das cuenta? Pues la iglesia fue la que dijo, son 10, punto. 1, 2, 3, 10. Entonces, fíjense, estos rabinos enseñaban los mismos 10 mandamientos, o la misma ley, para ser más directo.
enseñaban la misma ley, pero Jesucristo, fíjense ustedes que fue añadiendo una nueva óptica para poder leerlos. Los 10 mandamientos leídos por el cristianismo se tienen que leer bajo la lente de las bienaventuranzas. Si no eres capaz de leer desde la óptica de las bienaventuranzas, los 10 mandamientos suenan muy diferente. El no matarás, ¿saben a qué suena? A esas personas que se van a confesar y dicen, pues yo no matarás, todo lo demás lo he hecho. Y no se dan cuenta, de esos hay muchos, no se dan cuenta que también han matado ellos, porque no se han dado cuenta que en realidad el no matarás, y el no mentirás, y el no robarás, y el no fornicarás, y al final de las cuentas así es. Cuando tú aprendes a usar la lente de las bienaventuranzas, tú te das cuenta en qué consiste el amor verdadero. Por eso es que las bienaventuranzas dicen así: felices aquellos que... Y tú continúas escuchando como felices los pobres. No, felices los ricos. Bienaventurados los mansos. ¿Cómo a los mansos y humildes? Esos son los que les atizan. Más bienaventurados los que tienen el poder y los que se imponen. Bienaventurados los que prevalecen. Y fíjense cómo la óptica divina nos ayuda a entender la ley, pero desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista humano, material, mundano. Esta clave la iba explicando Jesús y entonces la iban entendiendo las personas y entonces se iban enamorando cada vez más de Jesús y de sus enseñanzas. Y por eso es que venían de Tiro y Sidón. Y por eso es que venían de Jerusalén. Y Jesucristo no vivía en Jerusalén. Jesucristo vivía en un pueblo chilapastroso que se llamaba Nazaret. Nazaret es un pueblo del que solía decirse así: a quien Dios castiga, le da por mujer a las cosas. En inglés le dicen así, one horse town. ¿Verdad? Y nosotros en español decimos pueblo bicicletero, ¿verdad? Eso es lo que era Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hoy, 2000 años después, sigue siendo una cosa, pues está bastante feucho, ¿verdad? Pero 2000 años después, ¿cómo estaría hace 2000 años? Bueno, pues de ahí es de donde venía Jesús, que venía a enseñarnos a vivir de una nueva manera. La gente que había padecido una opresión tremenda bajo los romanos, ahora encontraba esperanza al escuchar la manera correcta de vivir. Esas personas que habían amargado su corazón porque habían sido humillados y lastimados por los romanos, ahora, bajo la lectura de las bienaventuranzas, empiezan a encontrar un sentido nuevo a esa opresión, a ese sufrimiento, a ese dolor. ¿Quién no tiene dolor? Bueno, Jesucristo no alivió el dolor, no removió el dolor. Lo que hizo fue darle sentido. La gente padeció, siguió padeciendo, pero ahora con un sentido. Y entonces tenían fuerza para levantar la cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, vean ustedes que en eso consiste este motivo. Y de todas partes, ya que les curara sus enfermedades y los Inmundos. Fíjate, estas personas que Sufrimientos morales. Sí, claro, demonios y todo lo que tú quieras, pero de ese tipo de sufrimientos, ¿de qué manera les curaba Jesucristo? Tengo un hijo que se murió y entonces, bueno, pues yo te voy a curar de esos dolores. Que ya no te duela que se murió tu hijo. ¿Cómo te puede no doler que se murió tu hijo? Pues no te puede no doler. Entonces, ¿qué significa que Jesucristo curaba de esos dolores? Que Jesucristo les daba sentido. ¿Te das cuenta? Y cuando tiene sentido tu dolor
absurdo, sin sentido, hasta una cosa pequeña te apachurra. Entonces, vean ustedes cómo Dios nuestro Señor en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, nos viene a enseñar una nueva manera de vivir. Fíjense que a mí me sorprende mucho, de verdad me sorprende mucho y me preocupa mucho que los jóvenes en su mayoría no van a misa. Los que van a misa son los grandes, pero esto es algo que se ha ido dando. Cuando yo era joven, muchos jóvenes íbamos a la misa. Y ahora vas a la misa y pocos jóvenes van a la misa. ¿Qué es lo que sucede? Yo le decía a los directores del colegio Andes, les decía, ¿por qué no ponen ustedes a los padres de familia cursos de religión para los padres de familia? Porque no conocen ya la religión ellos. Me decían, porque si ponemos religión no vienen. Entonces mejor les damos cursos, los cursos para papás, cursos de formación católica para papás, son cursos de psicología, son sobre la psicomotricidad del niño. Hablar de Dios y han preferido no hablar de lo que es el amor verdadero. Y de la manera como Jesús nos enseñó a vivir con tal de que siga siendo popular el colegio. Eso se dice que para muestra un botón. Fíjense que esto es posible que esté sucediendo. La sociedad entera, que andamos engañándonos a nosotros mismos atrás de oropel. Lo que brilla, lo que parece que nos va a hacer felices. Y se nos ha olvidado lo que verdaderamente nos conduce a la plenitud, que es Dios y el amor. Eso fue lo que Jesucristo enseñaba. Y venían andando desde Tiro y Sidón y desde Jerusalén. ¿Por qué ahora que la gente tiene automóviles y tiene muy buenas pistas para correr, para ir a misa, no viene? ¿Será que estamos vaciando, tal vez, la fe cristiana de su contenido auténtico y estamos enseñando otras cosas para hacernos populares? A lo mejor eso es lo que está sucediendo. Y por eso es que la fe se hace menos popular entre los jóvenes. ¿Se dan ustedes cuenta? Fíjense que el ser humano está hecho para Dios. No hay civilización conocida, no hay, que no tenga religión. No existe. Esto no depende de la iglesia. Los aztecas nunca conocieron ningún fraile hasta que llegaron los frailes, pero ya tenían una religión horrorosa, pero la tenían. Los egipcios también. Los judíos y los musulmanes, pues no tienen nada que ver con la iglesia, pero vean que en el hombre hay una necesidad de Dios. Entonces, ¿por qué hoy no? ¿Por qué ahora los que conocemos a Jesucristo lo abandonamos? ¿Qué no será que lo que pasa es que hemos vaciado el contenido de las verdaderas creencias que tenemos? Y entonces los jóvenes, decepcionados al encontrar vacío, pues no quieren venir. No andará por ahí la cosa. Entonces, fíjense, es necesario, es imperativo que nosotros conozcamos al verdadero Jesucristo, que conozcamos al verdadero Dios y que eso es lo que proclamemos. Nadie es alérgico al amor. Las personas dicen que son alérgicas a la religión, pero tal vez a la religión que hemos presentado. El amor es altamente popular, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo siempre, porque forma parte de la naturaleza humana. El ser humano fue hecho para el amor. El ser humano fue creado y equipado para amar. Si le quitas al ser humano el amor, es como si le quitaras el aire. Quítale el aire y verás cómo se llena de angustia inmediatamente. Ustedes nunca han estado expuestos a una ráfaga que pasa y te quita el oxígeno. Por un segundo sientes que no puedes respirar. Eso es lo que pasa cuando te quitan a Dios. Lo mismo,
nos llenamos de angustia. El mundo de hoy vive lleno de angustia. ¿Y qué va a pasar si es que la situación política no nos favorece? Tú te das cuenta que vivimos en una época extraordinaria con la 4T. ¿No te has dado cuenta? ¿Tú crees que estamos bajo una opresión terrible? Pues les voy a decir una cosa. Mi papá vivió bajo la Revolución Mexicana y estuvo en un paredón donde lo iban a fusilar. Y cuando cortaron cartucho y le apuntaron a él y a su hermano, uno de los revolucionarios zapatistas, porque no les habían dado dinero, uno de los zapatistas que estaban ahí en el cuadro dijo, no podemos matarlos. Y yo, ¿por qué no? Son enemigos. Y dijo, porque ahí arriba está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es verdad, ahí estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe en un mosaico. Y entonces, al darse cuenta, los pusieron del otro lado de la pared. Y ahí volvieron a formar cuadro. Y eso es lo que dio tiempo a la abuela de reaccionar y sacar unos candeleros de plata y decir, aquí yo soy a favor de la revolución, váyanse, miren, aquí tienen todo el apoyo. Y así es como mi papá fue mi papá. Porque si no hubiera sido difunto desde antes de conocer a mi mamá. Pero mi papá me contó de la revolución, de la guerra cristera, de la primera guerra, de la segunda guerra. ¿Qué guerra nos ha tocado a nosotros? A ver. Ay, mi prima está. Bueno, miren, queridos amigos, a veces estamos llorando. Ay, es que nos ha tocado unos tiempos. Mis queridos amigos, no nos ha tocado ninguna guerra. ¿Ya se dieron cuenta? Y tal vez lo que está sucediendo es que estamos tan acomodados. Hemos vivido una vida tan fácil que la primera cosita pequeña que nos aprieta nos hace pensar que una maldición cayó sobre nosotros. Cuando que no nos damos cuenta que tal vez lo que nos ha faltado es trabajar más para edificar un México más justo, donde la gente no tenga que ser limosnera, sino que tenga trabajo y educación. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense que dicen que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Vamos a ver lo que viene. Pero miren, al final de las cuentas, cuando Jesucristo nos enseña a vivir el amor, lo que nos está enseñando es en qué consiste una vida de amor, no conceptos. Jesucristo nunca dijo, ahí les va la definición, apúntenla. Eso no lo hizo Jesucristo. Jesucristo simplemente nos enseñó a compadecernos del que necesitaba. Jesucristo nos enseñó a compartir con el que no tenía. Jesucristo nos enseñó para que aprendiéramos los que no sabíamos. Y todo eso es amor. Y eso y mucho más. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, vean ustedes que eso es lo que lo hizo popular. Que no vaya a suceder que nuestra generación es la que encogió la fe. Nuestra generación fue cristiana y cuando entregó la bandera a la siguiente generación ya no era cristiana. Esa es la vergüenza, ese es el riesgo, esa es la pena. Que no nos vaya a suceder a nosotros, que fuimos nosotros los que éramos cristianos y volvimos un México en un México no cristiano, porque vivimos bien. Porque como no hubo sufrimiento en nuestra época, entonces nos dedicamos a disfrutar. Qué pena sería. Mis queridos amigos, sepamos que a pesar de todo, Dios nos ama siempre. Sacar las manos de los bolsillos y ponernos a trabajar al servicio de Dios para florecer en el lugar donde Dios te ha plantado. Pongámonos de pie, queridos amigos, y elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente, nuestras necesidades, diciendo, Padre, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor por la Iglesia, para que los cristianos verdaderamente
aprendamos cuál es el papel nuestro en la misión de extender el amor a todo el mundo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor por la familia de cada uno de los que estamos aquí, para que nuestra familia se conserve unida y feliz en torno a la ley de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos también por los que más sufren, por los pobres, los enfermos, los moribundos, los que no tienen trabajo, los que están en la cárcel, por las personas que padecen régimen de guerra, por los que padecen injusticia o incomprensión de algún modo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Asimismo, pedimos a Dios nuestro Señor